Por eso es que es un gusto enorme tener ya en el programa, en línea, a Juan Carlos Monedero, que generosamente se sumó y abrió el espacio para esta charla y el debate. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches en España. ¿Qué tal? Buenas noches desde Madrid. Un placer estar con vosotras y con vosotros. Bueno, qué alegría verte, te veo bien pertrechado, rodeado de libros. Bueno, alguno que otro, alguno que otro. Sana envidia, sana envidia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te Bien, trata? bien, bueno, en España hay una cosa que dice, ¿cómo estás? Y dices, bien o te lo cuento, ¿no? Eh, entonces, ando preocupado, es decir, el mundo está atravesado de tensiones complicadas. Hay demasiados elementos que recuerdan a los años 20 y 30 de Europa. Es verdad que los académicos se ponen muy exquisitos y dicen, no hablemos de fascismo porque no es igual. Dices, ya, pero los elementos de violencia, de autoritarismo, de silenciamiento de la disidencia, de ejercicio imperial, es decir, hay demasiados elementos que se parecen a lo que pasó en los años 20 y 30, ¿no? Y por tanto, me da igual cómo lo llames, ¿no? Es decir, no creo que Gramsci estuviera preocupado, ¿no?, en cómo denominar cuando estaban encarcelando o matando a los camaradas socialistas y comunistas, eh, si la academia acertaba más o menos a la hora de definir el proyecto, el proceso. Lo importante es cómo das herramientas al pueblo para que entienda que lo que está ocurriendo es intolerable, ¿no? Y no dejar, no seguir dejándonos, sobre todo, porque no dejar ya lo hemos hecho, no seguir dejando que la derecha nos coma el relato, porque desgraciadamente estamos en una situación en donde en todos los lugares, en todos los países, en América Latina, en Europa, en África o en Asia, los sectores populares están votando a la extrema derecha. No siempre en mayoría, no siempre de manera absoluta, pero aunque un 20 o un 30% de sectores populares voten a sus verdugos, es como para decir algo estamos haciendo mal. Y ese es el corazón de mi discusión. Yo miro lo que hace la derecha y la derecha hace su trabajo, no nos engañemos. La derecha quiere mantener su privilegio y hace su trabajo. Pero quien tiene que evitarlo, que es la izquierda, pues miro a mi alrededor y no siempre estamos haciendo nuestro trabajo. Es más, os lo digo con absoluta rotundidad, en Europa no estamos haciendo nuestro trabajo. En América Latina, en algunos sitios más, ojalá mañana tengamos buenas noticias de Ecuador, tenemos buenas noticias de México, tenemos buenas noticias de Colombia, tenemos buenas noticias de Venezuela, tenemos buenas noticias de Uruguay, tenemos buenas noticias de algunos ámbitos donde la izquierda ha ganado, ¿no? Aunque no siempre desarrolle políticas de izquierda, lo cual va a ser su tumba. Pero bueno, hay otros lugares en donde la derecha está ganando en América Latina, pero es que en Europa es un paseo. En Europa, en los sitios donde nació el fascismo, en Alemania es la segunda fuerza política, en Italia están gobernando, en España es la primera fuerza política. Entonces, pues enorme preocupación, Diego. Juan Carlos, ¿sabes qué? Le diste al núcleo neurálgico de un debate que hoy está en Argentina. Si nosotros nos pudiéramos leer como camaradas, como compañeros, como afectos, como parte de una misma corporalidad, pudiéramos decir que la fibra que nosotros representamos a Argentina es muy sensible por el nivel de ataque sistemático al que vivimos, en el que vivimos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto grado de dolor se debe padecer el pueblo? ¿Cuánto grado de violencia se debe padecer para configurar la idea de fascismo? ¿No? Porque por un lado es el tecnicismo, pero por otro lado es difícil vivir en un país cuando está tan exacerbado el maltrato cotidiano y un sistema de dolor que tiene al Estado como protagonista. Diego, algo que me cuesta trabajo contarte lo que te voy a contar, porque, porque no forma parte de una certeza que nos permita a su vez tomar decisiones con absoluta clarividencia, ¿no? Hay dos grandes elementos que atraviesan a toda la izquierda en todo el mundo y que
desgraciadamente no tenemos claridad. Y sobre todo, seguramente en cada país va a tener una respuesta diferente. La primera es si para evitar que gane la extrema derecha tenemos que pactar con fuerzas de la derecha. Es decir, o con fuerzas de la socialdemocracia, con las cuales tradicionalmente confrontamos. Y ahí hay una discusión que no tenemos claridad. Hay gente que dice, no, 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 confrontamos con el Partido Socialista en España, hay gente que entiende que hay que confrontar, incluso que a lo mejor tiene que caer el gobierno socialista de España porque hace políticas que no son socialistas, aunque la alternativa es que venga la derecha con la extrema derecha. Pero hay gente que dice, no, no, que vengan, que vengan. Entonces, la primera, ya digo, es discusiones en Colombia, en Brasil. En Brasil, recordemos que Lula coloca de vicepresidente a Kim, que era su contendiente de la derecha, un empresario, ¿no? Entonces, la primera discusión que tenemos que clarificar y debemos dedicarle un poco de tiempo es, ¿qué es mejor? ¿Pasar una travesía del desierto, que gobierne la derecha y la extrema derecha y nosotros no apoyar formas más moderadas que lo que nosotros representamos? Y la segunda, que tiene mucho que ver con esto, es si es verdad que cuanto peor mejor. Es decir, si es verdad que un gobierno de la derecha o de la extrema derecha genera tanto dolor social que eso se traduce en un incremento de la conciencia popular que genera el advenimiento de un gobierno diferente. Pues me temo que no es tan evidente, Diego. Ujú. El que se vayan todos, recuerda, del que se vayan todos, quien ganó aquellas elecciones fue Menem. Los gobiernos, el primer gobierno de Donald Trump casi le hace ganar otra vez las segundas elecciones. Perdió por muy poquito. Bolsonaro ganó, perdió, perdón, por muy, muy poquito. Eh, Petro ganó a la derecha por muy poquito. En España, la derecha radicalizada del Partido Popular en Madrid con Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ganar con mayoría absoluta las elecciones. Orbán ha vuelto a ganar las elecciones. Es decir, no es verdad que cuando gobierna la derecha genera tanto dolor que el pueblo deja de votarle. No es verdad. Y eso, Diego, nos obliga a algo, y es a ganar las elecciones. Y quien esté jugando a, no, no, pues que gobierne la derecha y así el pueblo se va a joder y entonces va a entenderse. Cuando ocurre eso, una parte del pueblo vota a sus verdugos. Y las clases medias votan a esos que les van a tratar como verdugos o les van a salvar in extremis. Por tanto, la conclusión de esto es que tenemos la izquierda que ganar elecciones y que no es cierto que el sufrimiento genere mayor conciencia. En algunos Ujú. lugares, como en Argentina, pues parece ser que un poco sí, pero tenéis que medirlo con mucha claridad. Ahora no tenéis más remedio porque ya gobierna Milei y lo que hay que hacer es acumular fuerzas para poder salir de ese loco. Pero hay gente que apoya las políticas de Milei, ¿eh? Ujú. Y te Ante- diría, para terminar, Diego, para terminar, hay una frase de Walter Benjamin, un pensador marxista, pero heterodoxo. No era un marxista de estos del mecanicismo soviético, sino que era un tipo con la capacidad, como Gramsci, de, de pensar más que en los árboles del marxismo, en el bosque del marxismo, Ujú. ¿no? Y Walter Benjamin decía en los años 30, que es cuando él escribe, cuando en el 33 accede Hitler al poder y empieza el Tercer Reich, él dice, detrás del auge del fascismo siempre está el fracaso de una revolución de la izquierda. Ujú. Traducido a Interesante. nuestra actualidad, detrás de Milei, de Bolsonaro, de Trump, de Cast, de Díaz Ayuso, está un fracaso de la izquierda que gobernó y lo hizo mal, o desde la oposición no fue capaz de plantear un proyecto de país que emocionase a las mayorías y en concreto a los sectores populares.
Dos comentarios antes de pasarle a Miguel, el otro co-conductor. Uno es que el que se vayan todo evolucionó. Hace unas semanas atrás movilizamos y la gente los cantaba y nos decíamos, bueno, evolucionó porque también están hablando de nosotros, ¿no? Ya es una Claro. pelea con, pero también con nosotros. Y la otra que me pareció re interesante, Juan Carlos, fue esta definición de hay que ganar elecciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en todas las teorizaciones y reflexiones que hacemos muchas veces, bueno, hay que ver lo electoral, si tiene sentido, si no, si las democracias se fueron deslactosando de baja intensidad, y vamos cometiendo errores y yendo a lugares extraños. Esto que acabas de decir vos con tanta simpleza, que tenés esta magia didáctica, pedagógica, pero me parece un enunciado muy potente. Hay que ganar las elecciones. Claro, claro. Porque mira, yo que ya voy teniendo una edad, nada le molestó más al poder que cuando ganó en el año 98 Chávez. Echaban las muelas, que se dice. O sea, no, lo que no toleran es que ganemos. Lo demás nos lo perdonan. ¿Cuántas izquierdas conocemos que tolera el poder? ¿Cuántas izquierdas conocemos? Que el poder no les molesta. Incluso de vez en cuando les invitan a sus salones. No molestan. Aquí en España lo vivimos. Yo he militado toda mi vida en Izquierda Unida, hasta que ya dije esto no va a ningún lado, ¿no? Pero Izquierda Unida no molestaba al poder. Una vez lo molestó con Julián Guita y lo fulminaron, empezaron a insultarle, a hacer una guerra mediática durísima contra él. Cuando Chávez gana las elecciones se quedan descolocados. Van a intentar convencerle para que gobierne para ellos. Pero Chávez dice, no, yo gobierno para mi pueblo. Y entonces le dan el golpe de Estado, el paro petrolero, etcétera, ¿no? Lo que más le molesta al poder es que gobernemos. Es lo que no toleran. Se han odiado siempre al comunismo, no es porque el comunismo pretenda redistribuir la renta. Lo que les molesta al comunismo es que les derrotó. Y eso es su imaginario. Su imaginario es que los comunistas les ganaron en la Unión Soviética y fusilaron a los Romanov y marcaron un referente que les obligó en Europa. El comunismo en Europa benefició sobre todo a la parte occidental, porque tuvieron que ceder, porque si no todo el mundo se iba a hacer bolchevique. Al final, quienes vivieron bien gracias a la Unión Soviética fue sobre todo, es verdad, los soviéticos, porque salieron del feudalismo, pero fue su irradiación en China, con Mao Zedong y la Larga Marcha, y en Europa con los estados sociales. Nunca hubieran existido estados sociales en Europa si no hubiera existido la Unión Soviética. Lo que les molesta es cuando ganamos. Cuando ganamos, nos disparan. Me decía el otro día una compañera colombiana que me escribió porque a mí me atacan mucho en España y a mí no me dejan de atacar. Mira que yo soy una persona, yo no mando, no tengo poder, no soy nadie, ¿no? Pero me atacan, ¿no? Mucho. De todos, por todo, por todo el espectro de la derecha y incluso alguna vez alguno de la izquierda, ¿no? Me decía una compañera colombiana, solamente se tiran piedras a los árboles con fruta. Bueno, pues cuando ganamos elecciones somos árboles con fruta y entonces nos tiran piedras. Pero no seamos tan tontos de ser árboles sin fruta, es decir, árboles que no ganan elecciones y que nos tengamos que inventar que nos disparan piedras. Miguel. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Acá te saluda Miguel. Saludos, Miguel. Estoy acá en el estudio. Bueno, ahí con Diego estamos de los dos lados de las orillas. Yo estoy acá en Buenos Aires, Diego ahí desde Uruguay. Y la verdad que yo lo que te quería preguntar a partir de esta reflexión que vos nos hacés pensar y mucho, cómo volver a soñar y cómo instalar nuevas utopías, sobre todo porque dentro del campo emancipador, vos sabés que acá en Argentina siempre tuvimos dificultades como nombrar a la izquierda y desde qué lugar de la izquierda. Nosotros acá teníamos un gran intelectual desde el peronismo que decía, los verdaderos comunistas en Argentina somos nosotros, los peronistas, ¿viste? Y yo te escuchaba, te invito ahí, seguramente lo debes conocer a John William Cook, un gran teórico argentino. Así que yo lo que te quería preguntar en función de eso... El peronista que más nos gusta. Es el de los peronistas que más nos gusta, la verdad que lo extrañamos un montón.
nosotros nuestro proceso, viste, transformador, sobre todo el primer gobierno peronista que fue el de mayor medidas sociales y por eso lo volteó la dictadura del 55, donde se prohibió todo lo que tenía que ver con la palabra peronista, los símbolos, no poder nombrarlo, no poder cantar la marcha. Después lo que fue la resistencia peronista y sobre todo el proceso entre los 60 y 70, donde hay una izquierda peronista muy fuerte contra el poder, como vos nos estabas diciendo. Pero ahora, bueno, en Argentina, volviendo, viste, No, también estamos... el hecho maldito vuelve a ser el mismo, ¿no? Son los sectores populares ganando. Eso es lo que jode. Me parece que ahí hay un eje común con lo que venía diciendo Juan Carlos. Sí, hay un eje común, el hecho maldito del país burgués, que decía John Williams, y acá en la Argentina, viste, también estamos con muchas dificultades y discusiones hacia adentro del movimiento popular, hacia lo que queremos llegar nosotros desde políticas emancipadoras, pero vemos que este es un problema que me imagino que en España hay entre Poder, Sumar, Izquierda Unida, también hay mucha discusión y acá en Argentina también lo tenemos, sobre todo porque tenemos un enemigo como Javier Milei, representante de los grupos Sí, económicos. vos lo que decías es cómo se puede volver a construir sueños en esta coyuntura global. Eso era. Claro, viste, a mí me parece que eso es fundamental, lo podemos pensar desde España, de Argentina, Latinoamérica, en La Europa, pregunta para hay Juan que Carlos. volver a pensar ahí. ¿Qué te parece a vos, Juan Carlos, cómo volver a accionar y cómo recuperar políticas emancipadoras? Escuchándote, Miguel, me acordaba de una frase de 2001, una pancarta que vi en una marcha ahí en Buenos Aires que decía menos realidades y más promesas, ¿no? La gente deseaba soñar un poco, ¿no? Mira, déjame que te conteste con dos cosas. Una es algo que cuento en el último libro que he escrito, que se llama Política para Indiferentes, ¿no? Creo que el título es bastante evidente, ¿no? Porque decía Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz, que lo contrario del odio, del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Es interesante entenderlo así, ¿no? Y en ese libro cuento que en los años 80 la Nestlé, la multinacional suiza, había hecho durante la década anterior una campaña en América Latina y en África de recomendar la leche de fórmula, la leche en polvo. Y con comerciales que decían que las madres que daban el pecho a sus hijos eran malas madres, porque los niños que recibían leche de fórmula, leche en polvo, pues tenían más vitaminas, crecían más sanos, más fuertes, más inteligentes. Claro, en África y en América Latina en muchos lugares no había agua potable y por supuesto no existía la cultura de esterilizar las mamaderas, los teteros, ¿no? La mortandad fue enorme. Y entonces murió mucha gente y un grupo de clérigos, sobre todo de Estados Unidos, eh, hicieron una campaña que se llamaba Baby Killers, asesinos de niños, que cuando tradujeron el folleto de 20 páginas, al alemán en Suiza para que llegase a la casa matriz, les denunciaron y aquello se convirtió en un escándalo, donde millones de personas de todo el mundo compartieron la idea de que eran unos asesinos de niños, solo por ganar plata, y recomendar que las madres no dieran el pecho. Bueno, pues ¿sabéis qué hizo la Nestlé? Contrató a un tipo de la inteligencia militar norteamericana, a Pagan, y entendió que tenía que dividir el movimiento. Y a partir de entonces han hecho un esquema que lo repiten constantemente en todos nuestros países con la izquierda. Dijeron, tenemos que identificar a los que ellos llamaban los radicales, que eran los que habían comenzado el procedimiento, los que querían cárcel, multas y restitución del daño causado de la multinacional, los que estaban en contra de un sistema que generaba en nombre del beneficio tanta mortandad. Ellos dijeron, tenemos que identificar a los radicales y tenemos que aislarles. Para aislarles tenemos que identificar en segundo lugar a los idealistas, que son gente de buen corazón, muchos religiosos, pero esos hay que confundirlos. Hay que hacerles ver que están equivocados o incluso radicalizarles para que estén separados y confrontados con los radicales.
tenemos que identificar a los oportunistas, que son gente que está en el movimiento, pero podrían estar en otro sin ningún tipo de problema. Y por último, tenemos que localizar e identificar a los realistas, llamaban, que son los que les ha parecido mal lo que ha pasado, pero no van contra el sistema, no van contra el sistema, no quieren castigarnos, no quieren encarcelarnos. Pagan dice algo que igual os suena, porque eso ha funcionado en las filas peronistas, en la Cámpora, en los K, en Bolivia, en Ecuador, en España. La conclusión es, hay que aislar a los radicales, hay que confundir a los idealistas, hay que comprar a los oportunistas y hay que negociar con los realistas. Con estas 4 diferenciaciones nos separan, nos aíslan y nos inhabilitan, Miguel y Diego. Es decir, si nos dividen, no valemos porque la izquierda, desde que cae la Unión Soviética en 1991, renuncia, creo que con buen criterio, a la lucha armada y, por tanto, la única manera de acceder al poder es a través de las elecciones. Y si estamos divididos, no hay posibilidad alguna de ganar. Segunda idea vinculada a esto, para que no caigamos en la melancolía de llegar a callejones sin salida, de que como todo está muy complicado, pues no hay nada que hacer. No es verdad. Eric Olin Wright, en un libro que se llama ¿Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI?, dice que frente al modelo este vacío de democracia, podemos hacer 4 cosas. Una es resignarnos, pero nosotros no nos vamos a resignar, aunque sea por respeto a nuestros mayores. En el caso mío de España, a mis republicanos y mis republicanas. O sea, resignarnos no es el lugar. Segundo, pelear con las armas melladas de lo que existe. Pues es lo que está haciendo Boric y es lo que está haciendo Lula, pero es que no cambias las cosas con esa realidad. Lo tercero, dice él, es confrontar el capitalismo. Dices, ya, pero eso es lo que intentó la Unión Soviética y fracasó. Y la cuarta, plantea, es desbordar el sistema. Es decir, buscar fórmulas para intentar, desde el propio sistema, superarlo. Con reformas constitucionales, con la economía social, con los elementos que tengamos a mano. Y esto nos lleva, Miguel, a la respuesta tan importante leninista de qué hacer, ¿no? Y entonces, en vez de estar rompiéndonos la cabeza, pensando en términos teóricos, qué ha dicho este autor o qué ha dicho este otro autor, ¿por qué no nos fijamos en lo que ha hecho México? Fijémonos en lo que ha hecho México, que es un ejemplo concreto y real. El éxito de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que no es que es verdad que México esté mejor que Suecia, eso es una tontería. México está mucho peor que Suecia. Pero el impulso político es muy espectacular y promete grandes logros. 6 cosas que ha hecho López Obrador y que ha continuado Claudia Sheinbaum y que es, Miguel y Diego, lo que tenemos que hacer. Ya digo, pero no porque tengamos que estar discutiendo en marcos teóricos si la Unión Soviética era socialista o no lo era. Es que eso no nos sirve para mucho. Dejemos a los académicos, que siguen la misma lógica en el siglo XVI, cuando discutían en los congresos teologales cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja. Bueno, dejemos a esa academia, perdón, pendeja, que haga sus pendejadas. Decía Gunther Anders, otro pensador alemán, que sería absurdo que panaderos cocieran pan para otros panaderos. Se arruinarían. Bueno, pues por la misma lógica, ¿qué hacen científicos sociales, académicos, escribiendo solamente para otros académicos y para otros científicos sociales? ¡Qué estupidez! Para al final llegar a la conclusión, no lo llames fascismo. No, yo como académico no puedo ir a un congreso antifascista porque es que no podemos llamarlo no podemos llamarlo fascismo. Ya. Mientras tanto, gobierna una fascista en Italia, segunda fuerza en Alemania, primera fuerza en Bélgica, en España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho México? 6 cosas, que solamente las enuncio para no aburrir. Y quien quiera, como la izquierda, tenemos que volver a leer. Porque si no volvemos a leer, no vamos a ningún lado. Reenvío a Política para Indiferentes,
porque tenemos que estudiar. Cualquier duda me la preguntan. Yo voy a estar dispuesto a solventarla en la medida que pueda.